Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos aquí en Línea Médica, donde usted puede platicar con nosotros acerca de las patologías que le interesan y cómo prevenirlas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que continúa siendo de actualidad y me refiero a la osteoporosis, su diagnóstico y su tratamiento. La osteoporosis va a ser un problema que va a afectar a lo que es la masa ósea. Se va a definir como un trastorno del esqueleto que se va a caracterizar por esa disminución de la resistencia que va a predisponer a una persona a un mayor riesgo de fracturas. Y esta resistencia del hueso se va a reflejar principalmente en la integración de la densidad ósea y la calidad del hueso. Si se afecta la densidad ósea, se afecta la calidad del hueso, vamos a tener diferentes problemas y uno de ellos es la osteoporosis. En esta imagen estamos viendo cómo se ve un hueso normal y cómo se ve un hueso con osteoporosis. De tal forma que podemos nosotros darnos cuenta cómo un hueso con osteoporosis es un hueso debilitado. Y esto nos va a permitir las funciones normales del esqueleto que junto con el sistema muscular van a provocar que la persona se mueva. Entonces, los músculos, tendones, van a trabajar muy de la mano con los 206 huesos que tiene el cuerpo humano. Si falla el hueso, vamos a tener problemas en estas funciones. Esta osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea que provoca una disminución de la densidad mineral ósea, es decir, de lo que es el calcio, el fósforo, y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo que incrementa el riesgo de fracturas. Es decir, que se afectan también las proteínas colágenas y las proteínas no colágenas del hueso y todos los demás componentes como es el sodio y también el magnesio. La osteoporosis va a ser un problema de salud pública que tiene gran relevancia, sobre todo porque en la actualidad la población ha envejecido, sobrevive mucho más. Y aquí la incidencia de fracturas osteoporóticas, o sea, los casos nuevos de fracturas por lesiones de los huesos, aumenta significativamente. Dentro de estas alteraciones de la masa ósea, conforme pasan los años, va a aumentar el recambio óseo. Ya no vamos a tener ese recambio óseo normal y se va a incrementar la pérdida de hueso. Ya no se va a formar hueso como se formaba cuando estábamos jóvenes. Estas alteraciones de la masa ósea van a provocar que algunas personas mueran, que se incrementen los costos de salud y hay una relación de 1 a 7 entre ambos sexos, más frecuente mujeres que hombres. La osteoporosis es una epidemia silenciosa donde se pierde hueso desde la premenopausia, es decir, cuando están las mujeres entre los 40 años y la posmenopausia de 2 a 5% anual. Cuando vemos las imágenes de una vértebra normal, que es la que tenemos en la parte izquierda, en la parte superior, y luego vemos un hueso que se observa que hay osteopenia, podríamos decir que estamos viendo un hueso con osteoporosis que está iniciando, entonces vamos a darnos cuenta cómo se ha debilitado esta arquitectura ósea. Y cuando vemos esta vértebra lumbar con una osteoporosis severa, donde podemos ver hasta huecos dentro de la arquitectura ósea, uno de inmediato infiere que se puede fracturar con un traumatismo muy sencillo, como podría ser el bajar de un agrado. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para la osteoporosis? Bueno, estos factores de riesgo, en el caso de una fractura por un trauma muy leve, a partir de los 40 años de edad, nos podrían hacer sospechar que es una lesión por osteoporosis. Es decir, que la persona viene caminando
se dobla el tobillo y de repente se despedaza el tobillo. Esto no sería normal porque pues vamos a tener que hay cierta forma de fracturas de acuerdo a los mecanismos de lesión y no tendríamos por qué tener en una persona que tiene buena calidad de hueso una fractura donde se haya multifragmentaria. Si nosotros tenemos que en los antecedentes familiares la mamá se había fracturado cuando era igual o mayor a 65 años, hay un antecedente de osteoporosis. Si va a tener periodos prolongados donde no regle, si la menopausia empieza por los 36 años, si la persona usa corticosteroides más de 6 meses, estamos hablando de medicamentos como betametazonas, esto predispone a la osteoporosis y alguna enfermedad que predisponga a la osteoporosis, como podría ser una insuficiencia renal, pues vamos a tener factores de riesgo para que la persona padezca de osteoporosis. Y bueno, aquí estamos viendo una columna sana del lado izquierdo y una columna cifótica, una columna deforme del lado derecho, porque ya ha tenido una serie de fracturas. Y aquí en medio nos quedan 4 mujeres, una persona menopáusica de 50 años, que empieza a sentir síntomas motores, bochornos, mucho calor, dolor de cabeza, aumento de la temperatura, y vamos a tener a la persona de 55 años o más, posmenopáusica, con mayor riesgo de fractura que de cualquier otro tipo de fractura, la fractura de los huesos vertebrales. Y vamos a tener a las personas de 75 años o más que ya tienen una joroba o una cifosis o hipercifosis y tienen mucho riesgo de tener una fractura de la cadera. De la columna ya la tuvieron porque tuvieron varias fracturas pequeñas. ¿Cuáles son los signos y los síntomas de una fractura vertebral clínica? Miren, si la persona se cae de una altura sencilla, y al bajar una grada se falsea y entonces presenta dolor en la espalda, tenemos que sospechar una fractura de una vértebra lumbar. Esta puede ser L1 o L2. Si al revisarla encontramos los músculos con espasmo muscular, si el dolor disminuye poco a poco conforme va pasando el tiempo, esto puede ser que tengamos una fractura de la columna que no nos dimos cuenta. Y que obviamente al ir consolidando o al ir pegando esa fractura, se va quitando el dolor. Y si hay una flexión limitada de la espalda en una persona como la que mencionamos, debemos sospechar una lesión de este tipo. Entonces, si hay una fractura vertebral, la espalda va a doler con poco o casi ningún movimiento. Si el dolor está ahí, presente, crónico de baja intensidad, si está localizado en una vértebra específica, si el dolor se puede irradiar anteriormente, si el dolor está asociado con una movilidad limitada de la espalda y si el dolor que mejora al acostarse empeora cuando la persona se acuesta boca arriba, se acuesta o se anda parada o tose y con los estornudos podemos pensar que tiene un problema vertebral. Así que vamos a tener una alta prevalencia en las mujeres, en 1/3 de las mujeres de 60 a 70 años y en 2/3 de las mujeres de 80 años de edad. Vamos a tener también a las mujeres más jóvenes, mayores de 50 años, y vamos a encontrarlas con fracturas vertebrales. Más de 40 millones de mujeres están en el climaterio, están previas a la menopausia, y cada año, por los siguientes 12, se incorporarán 3.5 millones. La esperanza de vida es mayor de 30 años a partir de la menopausia. Y entonces vamos a tener cómo se va haciendo los cálculos de las poblaciones y vamos a encontrar cómo se va convirtiendo en un problema, porque cuando vemos la pirámide poblacional,
veíamos antes cómo estaba como una pirámide y sin embargo ahora se ha invertido. Es decir, que las personas de edad avanzada pues ahora viven más tiempo y esto también ha incrementado los problemas de osteoporosis y los costos. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la osteoporosis? Por supuesto que de acuerdo a los datos que mencionamos, se hace una evaluación clínica, la historia médica del paciente y la realización de pruebas diagnósticas específicas. El estudio que se hace y que tiene mucha especificidad es la densitometría ósea. Aquí se va a medir la densidad mineral y los resultados se van a comparar con los valores de una población joven sana y de acuerdo a esto vamos a tener la respuesta. Entonces va a haber esa situación y nosotros pedimos la densitometría ósea. También un estudio de evaluación de riesgo de caídas y fracturas. Y aquí se tiene que verificar si hay un historial de fracturas previas, qué edad tiene, qué sexo y la presencia de enfermedades concomitantes. Y ahí vamos a ver con esta cuantificación de riesgo de fracturas en los próximos 10 años cómo se va a comportar. ¿Cuáles serían las indicaciones para que se haga una densitometría? Si ya están en la menopausia, si hay una osteopenia en las radiografías, si hay aplastamiento de alguna vértebra, si se están usando esteroides, si se realiza un monitoreo de tratamiento. Esto nos permite predecir el riesgo de fractura, cuantificar la masa ósea y el diagnóstico y evaluar el tratamiento epidemiológico. Y aquí vamos a tener en la interpretación las cifras aproximadas para decir que un paciente tiene hueso normal, hueso con osteopenia, hueso con osteoporosis o osteoporosis severa. Solamente va a evaluar un factor de riesgo. No va a evaluar la microarquitectura ósea y no evalúa otros factores de riesgo, por lo que su predicción es de 90%, es decir, la densitometría ósea no es específica para saber que un paciente tiene osteoporosis. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes con osteoporosis? Como todo, debemos primeramente prevenir. ¿Y cómo vamos a prevenir? Reduciendo el riesgo de fracturas. Y luego vamos a ver los cambios de estilo de vida, los medicamentos para que les ayude y en casos específicos hacer una intervención quirúrgica. Este tratamiento que se va a centrar en la reducción de riesgo de fracturas y la mejora de la salud ósea va a tener con la actividad física. El caminar nos manda más masa ósea. El hacer ejercicio, gimnasio, nos manda más masa ósea. Y vamos a recomendar una dieta rica en calcio y vitamina D y también, por supuesto, de colágeno, siempre y cuando no se tenga otros problemas como la formación de litiasis. Y estos ejercicios deben incluir actividades de resistencia y equilibrio. Esto es parte de la modificación de los estilos de vida. Ahora, ¿qué medicamentos? Aquí vamos a tener medicamentos que inhiben la resorción ósea, es decir, la destrucción de hueso. Hay otros tratamientos que incluyen moduladores selectivos de los receptores de estrógeno. Y salió en estos meses también las terapias monoclonales. En situaciones donde se producen fracturas, vamos nosotros a realizar cirugías generalmente como en el radio o en la cadera. Y esto para estabilizar a las fracturas y poder mejorar la calidad de vida del paciente. Y bueno, después de esto, vamos a tener que dentro de la visión futura de la osteoporosis, esperamos nuevas drogas, nuevos medicamentos para el tratamiento de este tipo de problemas. ¿Qué más vamos a tener? Nuevas vías de administración. Ya en algún momento teníamos una vía de administración nasal con la calcitonina,
Las dosis deben ser muy bajas. Vamos a tener eh, mayores beneficios si nosotros cambiamos las actividades, menos efectos secundarios si hacemos ejercicio. En el caso de los medicamentos, tienen que acudir a su médico o su médica porque los esquemas que utilizamos son individualizados. Hay un manejo integral y un enfoque psicológico-sociológico y un enfoque económico-ideológico. Lo más importante de esta charla, amigas y amigos, es la prevención. Si se tiene más de 40 años y hay que hacerse una densitometría, sobre todo si ya se empezaron con problemas de la menstruación, las mujeres tendrían que hacerse una densitometría. Y los hombres, por lo menos después de los 45 años, hacerse una densitometría y ver cómo está la masa ósea, sobre todo si no tenemos suficiente actividad. Amigas y amigos, los invito a seguirnos viendo el próximo lunes en Línea Médica, los días miércoles en Guerrero de la Paz y el día viernes para que nos sigan en Mundo de Letras. Yo los voy a invitar a que sigan viendo los noticieros en la mañana y en la tarde y que nos sigan en todos nuestros programas. Hasta pronto.